Pues a la hora que nos esté usted viendo en estos momentos, bienvenidos a esta serie de programas que vamos haciendo y que son de cobertura siempre inicial. El día de hoy, el tema, que realmente es un tema muy delicado, es un tema muy, realmente a veces, para mucha gente, puede llegar a ser a veces un poco mm, escabroso, un poco delicado, ante, y siempre, ante todo, siempre se hace con todo el respeto de las ideologías que se van dando en el ámbito, sobre todo religioso. Y es por eso que lo hacemos con todo el apremio de que sea siempre un trabajo bastante profesional a los temas que siempre hablamos. Y el día de hoy, este tema que siempre traemos con cada uno de ustedes, que es un tema muy delicado. A nivel grupos de religiosos, el conflicto armado entre Israel e Irán, y en donde el Estado sionista de Estados Unidos mete en una encrucijada realmente un tanto difícil de este tema, el Armagedón. El día de hoy, para mucha gente que no sepa qué es el Armagedón, bueno, hoy lo vamos a explicar y la pregunta es si realmente el planeta Tierra está listo para el Armagedón. Y es por eso que quisimos hablar de este tema, porque hay una serie de situaciones que se tienen que comentar desde diferentes puntos de vista y que deben de ser atraídos por cada uno de los grupos religiosos. Para dar inicio a esta situación, el Armagedón es el retorno del Mesías. El retorno del Mesías en el que se habla, en donde en todo esto se habla que son guerras santas. Y en todo este sentido, es para muchos, usted puede decir, cómo realmente se define este fenómeno del Armagedón. Bueno, el Armagedón, si lo vemos desde el punto de vista de la Biblia, primeramente esto aparece en la Biblia, en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Y en el libro del Apocalipsis nos habla con relación a este evento que para muchos es dado de lo que es este evento. Y en este sentido nos habla en la Biblia, en el capítulo 16 de la Biblia, el capítulo de Apocalipsis 16 nos habla de esta situación, de este evento bíblico,
que nos habla de la Biblia. Y en este sentido, si usted ha leído esto, no nos dice otra cosa que con relación a que el Armagedón es el lugar profetizado de Apocalipsis 16, 16, en donde nos habla con relación a este sentido de las profecías. Nos habla que se va a dar una batalla final entre el bien y el mal durante los últimos tiempos. Y el término situado es ahí en la llanura de Esdraelón en Israel, que simboliza un conflicto apocalíptico mundial y que ha influido ampliamente en la cultura popular. Y esto aparece solamente una vez en lo que es en el Nuevo Testamento, donde se habla haciendo referencia al sitio de una reunión de ejércitos. Es decir, en este sentido, nos habla a que va a haber un lugar de varias batallas históricas decisivas referentes en el Antiguo Testamento. En la cultura popular, el término se utiliza frecuentemente para referirse a la destrucción total o al fin del mundo, ¿verdad? El concepto de Armagedón a menudo se confunde o se entrelaza con el de Gog y Magog, que también se asocia este tema. Y en este sentido, se habla sobre estas guerras que se han dado y que hay que conocer que se han dado históricamente en varios tiempos, en varias épocas, de las que se habla con relación a este tema. Y en este sentido, hemos visto cómo Estados Unidos se pone actualmente en una situación referencial concerniente a estos temas. Porque en este sentido se confunde entre una guerra santa religiosa y una guerra política. Y en este sentido se ha dado en diferentes tiempos estas guerras en donde a veces se confunden entre lo que es santo o religioso y lo que es realmente político, por refugios, por situaciones que se pueden llegar a dar, que eran desde hace mucho tiempo, por lo menos desde el siglo número 1, como algo que no era altamente político, sino religioso. Estados Unidos, en este sentido, hemos visto cómo utiliza los sentidos religiosos y sencillamente desde el primer día pudimos ver cómo todo esto lo toma Estados Unidos ante un ataque, si se puede decir, ante un ataque hacia una escuela, hacia un lugar donde había niños, y cómo en aquellos días, si usted recuerda, desde el 28 de febrero,
se hablaba mucho de que inclusive el presidente Donald Trump se sometía a muchas cosas de carácter, de sentido religioso. Y hay que tener mucho cuidado con las cosas que se están pensando, diciendo y haciendo. Porque en este sentido, Donald Trump asume, en primer lugar, una situación de una supremacía al derrocar primeramente al ayatolá, es decir, al sumo sacerdote iraní, que era al ayatolá Ali Khamenei. En Irán, cuando justamente es cierto que había iraníes, un pueblo iraní que no estaba de acuerdo con los manejos políticos, sociales de Irán, es cierto que había gente que no estaba de acuerdo con su sumo sacerdote. Benjamín Netanyahu toma esta situación para ponerla en contra de que Estados Unidos atacara justamente en un momento de un conflicto muy delicado. Pero, ojo, no es delicado políticamente, sino religiosamente, ¿sí? Porque en esos momentos la ayatolá Ali Khamenei, hay que recordar que ellos se dejan llevar por su sumo Dios musulmán de ellos, y en este sentido ellos estaban esperando el llamamiento de su Dios para poner a un nuevo líder. Estados Unidos no lo toma así y utiliza otras figuras que son de carácter más que nada. Son de este tipo, de carácter religioso. Cuando se toma este tipo de situaciones, estamos viendo que en realidad la divinidad, la religiosidad, el respeto por las situaciones que son de carácter, uno, judío, israelí, hebreo, musulmán, ¿verdad? A través de Irán, y del occidente el cristianismo evangélico desde los Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que todas estas situaciones se toman como pretexto para hoy en día poder tomar el nombre de cualquier Dios, incluyendo el del Dios verdadero en el cristianismo, que es Jesucristo, que es Yahvé, y tomarlo para decir: nosotros somos los escogidos, los elegidos, los privilegiados, cuando estamos viendo que esto no es así. No es así, porque obviamente hay muchos fundamentos que en este caso, pues si podemos decirlo así, se tendrían que ver. Y hay que recordar esa escena en donde a Donald Trump le dan la facultad para que oraran por él y tomaran decisiones del país. ¿Lo recuerda usted? ¿Se acuerda usted
de esta imagen en donde aparece Donald Trump, cómo oraban por él. ¿Se acuerda usted de esta escena? ¿Se acuerda usted de esta escena? ¿Se acuerda usted de ese día en que hubo un gran grupo de pastores, de judíos, de sacerdotes católicos que estaban ese día con él? Hay algo que me llama mucho la atención y que hay que tomarlo en cuenta un poco. En estas escenas que yo le estoy mostrando, vea usted que ninguno de los que está ahí, ninguno tiene la Biblia. Ninguno tiene una Biblia. Ninguno tiene la palabra de Dios. Ninguno utiliza la Biblia como sustento donde se supone que en el cristianismo se utiliza la Biblia como la palabra del sustento, del fundamento, en donde muchos sabemos, por lo menos los que estamos dentro del cristianismo evangélico, que es la palabra la que se pone como fuente del sustento de lo que se va a hacer, desde el punto de vista del cristianismo. Es decir, Estados Unidos, en este contexto, se pone como que ellos son los ungidos, los elegidos, los que Israel, el Estado de Israel, les está dando una afinidad de hacerlo. Es decir, poner en este sentido esta primera situación que pone para hacer una elección, una de las cosas es algo muy difícil, que ya por ahí ya empieza una situación de que lo que hizo y ha estado haciendo el presidente Donald Trump pone en una primera antelación de un juicio en donde el mundo cristiano va a tomar como una situación que no es tan divina, ¿verdad? No fue tan divina. En ese sentido ya hay una primera situación, porque ya aquí ya hay un primer problema. Donald Trump utiliza el aparato del cristianismo para entrar al mundo judío, al mundo de los hebreos, de los israelitas. Y en ese sentido es ponerlo desde el punto de vista religioso hacia la religiosidad iraní, que es todo lo contrario. Es decir, Israel, los judíos, muchos de ellos se sabe, y se sabe desde hace mucho tiempo, que ese ha sido el reclamo que le empiezan a hacer hoy a Benjamín Netanyahu. Pues sí, porque muchos de los judíos, sobre todo de los judíos altamente ortodoxos,
no están de acuerdo con ese posicionamiento. No están de acuerdo con Benjamín Netanyahu porque hay judíos que no son altamente ortodoxos, es decir, se someten a su religiosidad. Y no toda la gente es judía, ¿verdad? Es decir, hay gente que vive en Israel, ¿verdad? Trabaja en Israel, pero no mucha de esa gente es judía ortodoxa. ¿Por qué? Porque hay judíos que están casados con mujeres iraníes, con mujeres u hombres palestinos, sirios, egipcios, y más aparte, los que usted le quiere integrar, como es en el caso de los que viven en Polonia, en Alemania, en Francia y en todo el mundo. Esa es una primera parte. Es decir, se sabe que hoy en día, fíjense nada más, en el año 2016, tan solo así, en el año 2016, le preguntaron a judíos norteamericanos cuántos se creían sionistas. Y solamente de 500 judíos que fueron encuestados, el 90% dijo que era judío sionista en el 2016. En el 2026 les hicieron la misma pregunta a estas comunidades judías que viven en New Jersey y solamente el 30% dijo que es judío sionista. ¿Sí? Es decir, sionista, hay que recordar que Sión, ¿verdad? Sión es la ciudad de Dios. Y en este sentido, el grupo, o vamos a decirlo, los ciudadanos judíos que están hechos de una sola casta, realmente ya no existen. Entonces, hoy el sionismo va muy ligado a lo que es hoy judío y norteamericano, ¿verdad? Es decir, es un tipo de ideología en donde el judío no es judío puro, pero es parte y es esencia de la tierra de donde nació el Señor Jesucristo. Ahora, hay que recordar que hay judíos, porque esto sí hay que decirlo, hay judíos que son ortodoxos. ¿Qué quiere decir? Creen en las escrituras, pero no creen en el Apocalipsis. No creen en el Armagedón. No creen en Jesucristo. Hay judíos que no creen en Jesucristo. Hay judíos que no creen en los apóstoles, no lo reconocen. Por lo tanto, esto ha hecho que en esa ideología hay judíos que apoyan a Benjamín Netanyahu. Pues eso es obvio. Entonces,
para ir viendo esta situación, esto hace que obviamente el conflicto se ponga más detallado. Y en este sentido, se toma como parte de la estructura en donde Benjamín Netanyahu, que no es judío puro, obviamente él diga, tenemos que presionar que esto se acelere para ir creándole a la gente e irle diciendo que esto es el principio de algo que está bíblicamente escrito. Cuando habla en el libro del Apocalipsis, viéndolo como un estudio, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Es decir, en el Apocalipsis nos habla con relación a que iba a haber una serie de eventos, de catástrofes, de una destrucción masiva, para que después hubiera una purificación. Estoy hablando desde el punto de vista religioso de cómo lo habla. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted comprenda que ante estas situaciones que se dan de carácter religioso, ¿cómo lo están volviendo político? Ojo. Y todavía dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ojo, esta es una versión moderna. Son langostas. Y en este sentido, podemos ver cómo en estas descripciones apocalípticas, cuando dice son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, las naciones se van a poner en contra de Dios. ¿Y quién es Dios? Pues Israel. Y por eso dice aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, que la gente no va a dormir ante esta situación de carácter religioso, ¿verdad? Y dice que los va a reunir en ese lugar que se llama Armagedón, ¿verdad? Es lo que aquí nos habla, vamos a decir, desde el punto de vista cristiano, ¿verdad? Desde el punto de vista cristiano. Obviamente esto es lo que dicen las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y entonces esto es lo que correlaciona, o lo que más bien ha conllevado desde hace un buen tiempo, a que por lo menos desde 1990, Irán se empezó a preparar de este tipo de situaciones, ojo, no bíblicas, sino políticas, ¿verdad? Pero, ¿qué cree? Sabe de los antecedentes bíblicos.
porque los musulmanes son también, o sea, ellos conocen la Biblia. Los musulmanes no crean que nada más conocen el Corán y eso es todo. No, conocen la Biblia. Como hay judíos que conocen el Corán. ¿Por qué? Pues porque siempre han vivido juntos desde hace mucho tiempo. Entonces, en este sentido, los judíos, a través de Benjamín Netanyahu, dijeron, vamos a presionar, ideológicamente hablando, que el Armagedón se acelere. Fíjense nada más, ¿no? Y quien lo va a acelerar no va a ser el pueblo judío, sino va a ser un tercero. Y en este caso es Estados Unidos. ¿Sí? Es decir, vamos a hacer un Armagedón judío, un Armagedón, o más bien un Armagedón sionista, que venga del occidente, es decir, el final de los tiempos, ¿verdad? Es decir, reunir a través de los iraníes a al-Jihadid o el al-Jihad, que es su máximo dios de los musulmanes, ¿verdad? Y en este sentido, a Donald Trump con los evangélicos cristianos y a los judíos a través del judaísmo de Yahvé. ¿Sí? Y en este sentido hacen que una persona sea el que desencadene un ataque. Y ante todo esto, lo único que estamos viendo es un fanatismo musulmán, un fanatismo, o sea, un fanatismo musulmán a través de los chiitas, un fanatismo judío a través de Benjamín Netanyahu y un fanatismo evangélico cristiano a través de Donald Trump. Por lo que estamos acabando de ver. Es decir, este tipo de situaciones hace que lo que acabamos de ver con Donald Trump y cómo están orando por él, estamos viendo que todo esto es solamente como que es algo demasiado como un montaje político, no religioso, ¿verdad? Y ojo, porque fíjese nada más, y ya lo hemos visto, no solamente con Donald Trump, hay generales que han pedido que entren no precisamente pastores, sino motivadores, no pastores, motivadores cristianos para que el ejército de Estados Unidos vaya, como si estuviéramos hablando de una guerra santa, como si esto fuera algo o sea, es como regresar a la época de los templarios. Yo espero que nos estemos dando a entender de lo que estamos tratando de decir, de que esto realmente es el verdadero Armagedón. Y digo, lo tenemos que ir diciendo, porque hay muchas cosas en donde hay cosas que ya no, como que no están cuadrando tan bien.
Y ojo, debemos de tener mucho cuidado. Y por eso estos temas tienen que ser analizados desde un punto de vista muy serio. Esto es muy serio. Es decir, Israel desde hace mucho tiempo, y lo sabemos porque es, pues, bíblicamente dicho, Israel le ha temido a Irán. Antes de que fuera Irán, hay que recordar que Irán antes se llamaba Persia, ¿sí? Los persas. ¿Recuerda usted? Los persas. Hoy son los iraníes. Bueno, Israel le ha temido por tiempos a Irán, ¿verdad? E Irán, es por eso que hoy, a Irán le súper interesa que Estados Unidos invada a Irán por vía terrestre, ¿sí? Por tierra, ¿sí? Y esto lo tienen súper estudiado, por lo menos desde hace de más de 40 años, ¿sí? Es decir, ellos lo tienen todo esto ya muy estudiado, los iraníes. Es decir, entras por tierra, porque eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren que haya tropas que entren a tierra de Irán. ¿Por qué? Porque los iraníes conocen perfectamente muy bien su terreno y lo que quieren es que obviamente Estados Unidos entre, porque Irán es ultra religioso y ellos saben que ellos sí van a asesinar en el nombre de su Dios. Son ultra religiosos. Y lo único que van a crear, Estados Unidos lo único que va a crear es un segundo Vietnam. Lea usted la historia de Vietnam. Y los chinos eran igual, los japoneses eran igual, y derrotaron a Estados Unidos por sus valores ideológicos que tienen. Los iraníes son peor, ¿sí? Es decir, lo único que vamos a ver es que si Estados Unidos entra a atacar a Irán con tropas en tierra, vamos a ver una catástrofe humana. Y ya la está pensando Estados Unidos, ¿sí? Entonces, habrá un comienzo de una destrucción de tropas norteamericanas, no tanto porque yo lo diga, sino porque los iraníes son ultra espirituales en el sentido de su Dios. Y habrá muchas bajas norteamericanas. Cuando se habla de esto, vamos de nuevo a nuestro contexto religioso. Ellos nos dicen que en el Armagedón habrá una destrucción. Y esto va a dar un nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque Donald Trump se aduce que él es
el enviado de Dios. Y todos sabemos que esto no es cierto. Esto no es cierto. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de este tipo de situaciones, es decir, esto no es un Armagedón. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo. En el Armagedón, es decir, se habla que habrá una destrucción total. ¿Verdad? Y la otra, renace un nuevo orden mundial. Y aquí no se está viendo esto. Es decir, que desde los tiempos antiguos, las narrativas equivocadas las utilizan. Estas narrativas bíblicas las utilizan para manipular, para distraer, ¿verdad? Para manipular las ideologías de carácter religioso que actualmente están a nivel mundial. ¿Usted se imagina cómo en estos momentos se está dando en las diferentes religiones esto que ahorita estamos comentando? Yo sé que muchos de ellos, los que son realmente, ojo, no religiosos, los que son realmente, los que están realmente en el centro de la fe, en el centro espiritual, yo digo que en estos momentos se han de estar carcajeando de lo que inclusive nosotros decimos, porque ellos saben que esto no es así, no es así. Y ahorita le voy a decir por qué. Porque los mismos rabinos judíos, los mismos rabinos, ¿verdad? Es decir, saben que están en algún momento dado esta idea de decir, esto es el inicio del Armagedón. Cuidado. Saben que estas narrativas equivocadas religiosas, saben los rabinos que no están, muchos de ellos no están de acuerdo. Los que no están de acuerdo con Benjamín Netanyahu saben perfectamente qué está pasando. ¿Por qué? Y le voy a decir por qué. Uno, los rabinos no creen en el Apocalipsis. No lo creen. No lo creen. Ellos solamente creen en el Antiguo Testamento. Es decir, cuando hablamos de el Armagedón, estamos hablando que en el Apocalipsis nos habla de Gog y Magog, ¿verdad? Es decir, nos hablan de Gog, el personaje, y Magog, el lugar donde se da, donde vive, ¿verdad? La tierra donde la habita. Y en ese sentido, mucha gente piensa que esto es parte, todo esto que está sucediendo con Israel e Irán y Estados Unidos, todos piensan que esto es parte de una profecía. Y para los grupos religiosos, sí, efectivamente, es parte de una profecía. Sí, es parte de una profecía. Pero le voy a decir algo, y ¿sabe por qué lo tienen como parte de una profecía?
porque en ese sentido los judíos, es decir, los ortodoxos, los que nada más creen en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos solamente saben que los cristianos, en este sentido, tienen tres personajes en donde se basan sus profecías. ¿Sí? Y en ese sentido lo da en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel y en el libro de Zacarías. Para los judíos, vamos a decirlo así, con Ezequiel, habla acerca de precisamente, habla de la guerra, habla de la guerra, de que hay un orden divino y nos dice cómo es la guerra. En el libro de Daniel nos habla de un hombre noble que fue del exilio, en ese sentido, que se fue y que después, vamos a decir, se va al exilio. Él es judío, convive con los persas y está 70 semanas fuera. Nos habla acerca, inclusive estamos viendo acá el libro de Joel, donde también habla sobre esas batallas que tuvo Israel con otras tierras. Y muchas de estas ocasiones podemos decirlo, que inclusive Israel tuvo batallas con los mismos persas. Por eso, en el libro de Zacarías, habla acerca de que Zacarías estuvo en el exilio y vuelve a su patria. Él vuelve a su patria. ¿Y por qué vuelve a su patria? Pues porque los persas, el enemigo, lo dejó libre, ¿verdad? Lidian con los persas y los liberan a los mismos judíos, los liberan los mismos persas. Zacarías, en este sentido, habla de, en el libro de Zacarías, nos habla con relación a un rollo, ¿verdad? A un rollo. Se podría decir que era en aquel tiempo un cilindro volador, un cilindro que lo ve volar, ¿verdad? Lo ve volar y pues, ¿qué podemos decir? En la época de Zacarías no conocían los helicópteros, los aviones, los torpedos, los misiles. Él solamente dice que vio un rollo volando. Y cuando habla acerca de esto, es algo muy interesante, porque si nosotros estuviéramos en el año, pues, ¿qué quiere usted? 1600. Pues nada más imagínese, si fuera esto, yo creo que alguien del año 1600, pues yo creo que le va a decir, pues yo no vi un rollo volador,
Yo probablemente vi una madera volando, algo parecido, ¿no? Ahora, imagínense en el año 1000. Yo vi un objeto parecido al metal en el año 1000. Vea usted, hace 1000 años cómo la gente pensaba y qué era lo que creía. Pero si estuviéramos en la época 600 años de Cristo, ¿verdad? De donde había profetas y donde había también brujos, hechiceros y videntes, oiga, el marco, ¿verdad? Es diferente. Es decir, en el tiempo del apóstol San Juan, en el siglo I, en la época de Daniel y en la época de Zacarías, yo creo que lo único que pudieron haber dicho es: tú debes de escuchar y hacer lo que Dios dice. Digo, no había más, no había tecnologías, no había situaciones. Cuando en el libro de Zacarías habla de estas cosas, ¿verdad? Que dentro de un tubo, de un cilindro, ¿verdad? Se habla con relación a que en ese cilindro iba, dentro de ese cilindro, una mujer, ¿verdad? Y, ojo, hay que tener mucho cuidado porque la palabra mujer en hebreo, hay veces que para los que saben del griego, del arameo, y que pasa al latín, la palabra mujer a veces se confunde con la palabra fuego. Fuego. Y en ese sentido, tiene un poco más de congruencia. Que en este sentido ya se habla más de una visión en donde ya es un poco más congruente de decir que estaban hablando en aquel tiempo de esta visión de los misiles, de los torpedos, de señales de armamento, ¿verdad? Y en este sentido, sí tiene algo más que ver con los sentidos de carácter religioso. Tiene mucho que ver más con los sentidos de carácter religioso. Hay un video que podemos mostrar por aquí ahorita que nos habla, en donde se habla mucho de que Benjamín Netanyahu en 1990 va a Nueva York, ¿verdad? Va a Nueva York, y cuando va a Nueva York, en este sentido visita a uno de los más exponentes rabinos que están en Nueva York. Y justamente en esa reunión hay un momento en que en esa conversación hay varias palabras que se hablan. Vamos a verla, ¿sí? La vamos a compartir con usted para que usted lo vea, que nosotros pues, aquí aquí que le vamos a mentir, sino más bien es que usted vea lo que dijo Benjamín Netanyahu
en aquel día. Esto es lo que dijo. מה שישראל לאחרונה נמצאות מפצו כמה עניינים. מה שרואה עוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה מה שהוא ומה ידיעתו. עושים. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שעות בגיל עדיין ליבו. אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום, בבשורות טובות. יש שמחה וטוב לבוא. אבל כדי שחסידים מקפידים שכל עניינים יהיו שמחה. Fíjese nada más, en pocas palabras, no has hecho lo suficiente, pero necesitas apresurarte, adelantar, ¿verdad? Dice, en todas las áreas, en lo personal, ¿verdad? Y dice en lo político, ¿verdad? Dice, desde la última vez que nos vimos, algunas cosas han progresado. Muchas cosas han tenido que progresar. Pero le dice, ¿qué es lo que has tenido que cambiar para que el Moshiach, o sea, para que el Mesías no venga? Dice, haz algo a que Él venga. Dice, lo haremos, lo voy a hacer. Aparentemente no ha sido suficiente. Desde muchas horas has estado listo y has dejado el día de hoy y no está aquí. Pero ellos todavía tendrán horas y tendrán un día, pero trata de que sea hoy. Dice, tú sabes que el Shasidim, dice, él lo hace todo con gozo. Hazlo cuidadosamente, buenas cosas. Esto fue en 1990. Es decir, apresúrate. Tienes que apresurarte. Esto es algo realmente interesante porque estamos viendo cómo lo religioso lo han utilizado para manipulación política. Y lo acabamos de ver. Yo por eso le comparto el video, para que no digan, pues usted miente. No, ahí está. Desde 1990 había una presión para crear algo y que no lo iba a hacer Israel. Israel solamente pensó qué presidente o qué país le iba a apoyar con dinero, con armamento, con un sinnúmero de situaciones que iban a decir, aquí está quién lo va a hacer. Ojo,
No con esto quiero decir que, que Donald Trump es un presidente tonto, no. Lo único que sí le puedo decir es que a Donald Trump, sus jefes militares se lo habían dicho, le habían advertido que no era buena idea invadir Irán, porque lo primero que iba a hacer es que Irán se iba a desquitar y que iba a cerrar el estrecho de Hormuz. Así de fácil, ¿verdad? Y esta idea de Benjamín Netanyahu de meter la idea del Armagedón y que Donald Trump, el elegido por Dios, iba a ser el que lo iba a ejecutar. Por Dios. Es un gran engaño. Esto es como, oiga, vender espejitos en la época moderna. ¿Y por qué lo digo? ¿Sabe por qué lo digo? Digo, por lo siguiente. Porque, según acá, hay un cabezal que aparece en un diario que se llama Crónica y que dice: es parte del plan divino de Dios la justificación estadounidense para la embestida militar contra Irán. Ojo, dice, los soldados norteamericanos denunciaron que superiores apelaron a la retórica cristiana extremista para validar los ataques contra Irán. Sí, oiga, más de 200 integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos denunciaron que algunos de sus superiores recurrieron a discursos religiosos radicalizados para justificar la ofensiva militar contra Irán. Según el reclamo presentado ante una organización que monitorea la libertad religiosa dentro del ámbito militar, los comandantes explicaron ante las tropas que el conflicto forma parte del plan divino de Dios. ¿Cómo la ve? ¿Le seguimos o ahí le paramos? Bueno, le seguimos. Las denuncias fueron recopiladas por la Military Religious Freedom Foundation, la MRFF, una entidad que afirma haber recibido reclamos de militares pertenecientes a diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y entre ellas el Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea y hasta la Fuerza Espacial. De acuerdo con la organización, según recoge The Guardian, varios soldados reportaron que sus superiores utilizaron referencias bíblicas vinculadas con el fin de los tiempos, ojo, el Armagedón, para justificar la participación de Estados Unidos en la guerra contra Irán. Al parecer, el oficial les indicó que debían explicar a los soldados que se trataba de parte del plan divino de Dios y citó pasajes del libro del Apocalipsis vinculados con el Armagedón y el eventual regreso de Jesucristo. El mismo suboficial
aseguró que el comandante fue aún más lejos al afirmar que el presidente Trump ha sido ungido por Jesús para encender la señal de fuego en Irán que provocará el Armagedón y marcará su regreso a la tierra. 11 cristianos, un musulmán y un judío son quienes presentaron estas quejas. Ahora, la presentación realizada de esta nota que habla fue en nombre de 15 militares cristianos, una persona musulmana y una persona judía. Lo que pues ya acá se habla es que la organización demuestra que las preocupaciones trascienden las creencias individuales dentro de las filas militares. Pero fíjese qué más dice. Y digo, se lo pongo ahí en contexto para que no diga que dicen, ay, nada más me está diciendo mentiras. No, dice ahí, oiga, dice el presidente de la MRFF, Michael Weinstein, sostuvo que este tipo de episodios se repiten con frecuencia. Fíjese nada más. O sea, que esto no es de apenas. Que esto ya se hace muy recurrentemente. O sea, que ya lo hacen más seguido. Michael Weinstein sostuvo que este tipo de episodios se repite con frecuencia cuando Estados Unidos o Israel intervienen en el Medio Oriente. Y dice, cada vez que Israel o Estados Unidos se involucran en la región, aparecen estas posturas de nacionalistas cristianos que han tomado el control de nuestro gobierno y ciertamente de nuestro ejército, afirmó Weinstein, y remarcó además que los miembros de las Fuerzas Armadas tienen dificultades para cuestionar a sus superiores. Dicen, los militares no pueden defenderse realmente porque tu superior no es como el gerente de turno de un Starbucks, señaló. Consultando por las denuncias, el Pentágono no respondió directamente a las acusaciones, sino en cambio difundió fragmentos públicos de declaraciones de Hegseth, el secretario de Defensa, donde hace referidas a la operación militar contra Irán. ¿Ya vio? Es decir, el tema del Armagedón no es algo que lo sacamos de así como de contexto, lo sacamos para decir, vamos a tener más likes con él. No. Es sencillamente un tema que nada más así es para ponerlo en la reflexión de decir, en ¿quién lleva realmente la nación de Estados Unidos? ¿Quién verdaderamente está gobernando esto?
Obviamente es por eso que a Benjamín Netanyahu dijo, preparo esto, ¿verdad? Y yo empiezo justo cuando iba a ser la elección del nuevo sacerdote musulmán, ataco, dejo que entre Estados Unidos lo calma, lo lleva por 3.5 años en calma, ¿verdad? Suspenden los cultos en Irán, empiezan a suceder catástrofes y después 3 años y medio otra vez dan los 7 años, ¿verdad? Y obviamente Irán bombardeado, pues puede caer un misil en cualquier lugar, no va a pasar nada, y es un símbolo religioso, pegarle a su sumo sacerdote, ¿no? Y cuando le pega al sumo sacerdote, dijeron, esto va a ser como en Venezuela. Nos metemos, gobernamos, y ahí empieza el Armagedón. ¿Pero qué cree? No fue así. No fue así. Porque cuando mataron a Ali Khamenei, pues ¿qué cree que pasó? Pues muy fácil. Sus propios enemigos de Ali Khamenei dentro de Irán lo volvieron santo. Lo volvieron un héroe. Lo volvieron un mártir. Y dijeron, y ahora en el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Ahora vamos a bombardear Israel, ¿verdad? Es decir, como que creyeron que iba a haber una movilización política, y lo único que hicieron fue una movilización religiosa. Así de fácil. Todo Irán contra Israel. Religión política a través de una falsa profecía del hombre, ¿eh? Hablo del hombre, porque Benjamín Netanyahu tomó de la Biblia para volverlo un fenómeno político-social a través de una ideología religiosa. Le hizo coco wash a Donald Trump y le dijo, tú eres el ungido, el nominado, el iluminado, y tú lo vas a hacer. A una profecía. Es decir, ¿por qué? Porque hay algo. Donald Trump, si tú lo haces, vas a ser copartícipe de la profecía de Zacarías, que es que Israel iba a sufrir. Ah, sí, va a sufrir porque lo van a atacar, porque... Pues sí, porque ¿quién fue a patearle el avispero? Estados Unidos. ¿Y a quién va a atacar? Precisamente a Israel. Y lo vimos. Empezó a atacar no bases petroleras, sino bases militares.
Y va por ahí. Dos, en la profecía de Ezequiel, el marco de la guerra. El marco de la guerra. ¿Por qué? Pues están ahí varios países. Está Turquía, está Irán, está Beirut, está Qatar, está Dubái. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que precisamente es la creación de un montaje a través de un sentido bíblico. Entonces, nosotros sabemos que los musulmanes no aprobaban las actitudes de su ayatolá. Pero al haber, ojo, el ayatolá había hecho un convenio con Estados Unidos de no usar armamento nuclear, si es que lo tenía. Y dijo que no lo tenía, o no lo tiene, o nunca lo ha hecho. Pero al matar, al asesinar, al desvivir al ayatolá Ali Jamenei, le dio esperanzas para decir: el pacto lo hiciste con mi padre, pero yo no como hijo. Y ahí está. Ahí está. Entonces, en ese sentido había una justificación, ¿verdad? De que, es decir, de que ellos querían gobernar con la sangre de su ayatolá. ¿Y qué fue lo que les hizo Estados Unidos? No, hombre, fue muy fácil. Les abrió le abrieron la pista del cielo inmediatamente. Le dijeron: usted es de aquí, señor, aunque haya sido usted un malvado y desalmado. Cuando lo asesinaron, lo volvieron mártir de la noche a la mañana, en 2 minutos. Lo volvieron héroe. Es decir, la gente se volcó en ver a su líder espiritual asesinado. Pero fíjese nada más, y esto no sé si a usted le ha pasado, pero usted dice: ah, mira, mi hermana me puede pegar, mi mamá me puede decir lo que tú quieras, mi papá. Oh, pero espérate tantito. Si se mete alguien que no es de mi familia, si tú le tocas un pelo a mi prima, te la ves conmigo, ¿sí o no? Eso es ultra y altamente religioso, oiga. Sí, sí. Suele pasar así. ¿Por qué? Porque usted puede tocar a quien quiera, pero si usted toca al familiar, no, hombre, usted se metió en problemas. Y Estados Unidos, eso fue lo que sucedió. Y en este sentido, pues, Ali Jamenei se volvió un héroe. Y en ese sentido, el Najdi, que es el intercesor espiritual del ayatolá, vamos a decir que él lo dejaron, que el Najdi lo volviera mártir, ¿verdad? Es decir, la religión es
el precepto de mi vida. Así de fácil. Entonces, en este sentido, hoy, por eso, los iraníes, por eso, usted ve que hoy ellos, así como están atacando, ellos ya tienen una definición. ¿Quién es el gran Satán y quién es el pequeño Satán? Y el gran Satán es Estados Unidos. ¿Y el pequeño Satán quién es? O Satanás. ¿Quién es el pequeño Satanás? Pues Israel. ¿No? Entonces, y en este sentido, esto de el Armagedón, hoy inclusive hay grupos religiosos altamente puros, conservadores, y que llevan la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo, y no como los judíos, porque los judíos no reconocen a los apóstoles. De en sí, inclusive, los judíos hablan y dicen que el apóstol Pablo fue un gran traidor por tener varias nacionalidades. Entonces, en ese sentido, por eso hay grupos judíos que no creen en Jesucristo y no creen en los apóstoles. Y en este sentido yo voy en que la iglesia en el apartado, porque hemos estado hablando de los judíos y hemos estado hablando de los musulmanes y del sionismo cristiano evangélico de Estados Unidos, o más bien del gobierno de Estados Unidos que ha realizado. Pero hay grupos evangélicos cristianos en todo el mundo, que se manejan en la ortodoxia, es decir, en la doctrina de la palabra de Dios. Y muchos de ellos, inclusive, se habla de esto, que estos grupos no verán el Armagedón. Es decir, se habla que estos grupos estarán apartados de estos eventos y que habrá un gran arrebatamiento, es decir, que Cristo, a través del Padre, arrebatará a estos grupos. Ojo, y que no están en el Armagedón. Las religiones, las sectas, ¿verdad? Siempre hemos visto que han sido utilizadas para manipulación de sociedades débiles. En este sentido, ojo, no con esto quiero decir que todos hemos sido manipulados así, no, porque hay personas como usted y como yo que utilizamos el criterio de la fe. Y digo, si usted cree en este sentido que la palabra de Dios es su regla de fe, tiene usted todo el derecho, todo el derecho.
Pero también, si usted cree en el Corán, tiene usted todo el derecho, porque como individuos hay un libre albedrío de escoger de lo que usted quiera creer, ¿verdad? Inclusive, si hoy se ha hablado que muchos de estos acontecimientos tienen mucho que ver con lo que sucedió en los años 40, usted lo puede investigar, de las niñas de Fátima, ¿verdad? Donde se hablaba con la vidente de Lourdes, que la vidente de Lourdes dijo que iba a caer una bomba en Persia, es decir, el final de los tiempos. Usted lo puede investigar. Este es un documento que no tiene mucho, que acaba de sacar el Vaticano, ¿verdad? Se habla de la destrucción de Babilonia. ¿Y Babilonia quién era? Pues Roma. Hoy puede llegar a ser Inglaterra, Londres, Nueva York, ¿verdad? Estados Unidos. Se habla mucho de esto. Y obviamente se habla que esto sucede porque hay una nueva generación. Hace tiempo se hablaba de 2 leones, uno maduro y uno muy joven. Y se habla que en esta relación se habló mucho que era la pelea entre la antigua iglesia y la nueva iglesia. Se habla que 100 años tenían que pasar, y esto desde León Felipe, por eso se habla de los 2 leones, en donde iba a haber una reorganización de la iglesia. Fíjese nada más, ¿no? La reorganización de la iglesia, y que para eso tenían que pasar 100 años. Y en la nueva iglesia, el león nuevo es el actual papa, que es el nuevo, que debe de haber nuevos creyentes, y que es la juventud de hoy. Es la juventud que estamos viviendo hoy en día. Y concerniente a eso, hay una situación que hoy, sobre todo en el mundo cristiano, debe de verse. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque en este sentido, si bien se habla de profecías, se habla mucho que en las profecías de la palabra de Dios, de lo que habla Apocalipsis, si usted ve en este sentido, el Armagedón nos habla que en la Biblia hay una serie de símbolos que son muy interesantes de poderlos observar o de definir. Se habla mucho de sellos, se habla mucho de trompetas, de copas, que nos habla de el Armagedón. Y en este sentido, Donald Trump,
Lo podemos decir ya hoy en día así. Trump no es, y de una vez se lo digo, no es el anticristo, no, no es el anticristo, no, no es el anticristo, no es el anticristo, no, porque se habla mucho que el anticristo ya nació, probablemente sí, según los preceptos canónicos bíblicos. ¿Es un ser humano? Sí, sí es un ser humano. ¿Es un personaje de maldad? Sí, sí es un personaje de maldad. Porque precisamente, ¿sí? Es decir, Trump no es el anticristo. Y le voy a decir por qué. Porque se habla que el anticristo es un hombre, es una persona donde se habla que el anticristo, el que lo ve, dice que va a temblar delante de él inmediatamente, ¿no? Y yo creo que mucha gente más que nada se burla de Donald Trump. Más que temblar, es como de risa por cómo está llevando estas situaciones. Y podemos ver que así como hay una Trinidad, hay un Padre, hay un Hijo, hay un Espíritu Santo donde se habla en el cristianismo y que no lo creen los judíos. Es decir, donde, por ejemplo, en el cristianismo hay un Padre que es Jehová. Bueno, lo contrario, que también hay una antitrinidad. ¿Y quién es la antitrinidad? Bueno, lo contrario a Jehová, ¿quién fue? Pues Luzbel, ¿verdad? Del Padre. Del Hijo es Jesús. ¿Y quién es lo contrario a Cristo? Pues el anticristo. ¿Está oculto? Está oculto. ¿Verdad? ¿Es un ser humano? Es un ser humano. Y entonces, por eso, la pregunta es que en la Trinidad, el Espíritu Santo, entonces, ¿quién es? Su antiespíritu Santo, ¿quién es? Entonces, es ahí donde por eso decimos que todo esto que ha creado Estados Unidos e Israel contra Irán ha sido una situación más que nada y puramente política. Y han tomado lo religioso para manipular. Sí. ¿Por qué? Porque lo saben muy bien los grupos religiosos ortodoxos, que hay algo que se llama teocracia. Y así como los musulmanes tienen su al-Jadid, es decir, su intercesor, y que para muchos católicos su intercesora es María, para los cristianos evangélicos realmente puros, el sentido teocrático
es la ordenanza del Espíritu Santo. Es por eso. Porque en este sentido, lo que Dios le reveló a Juan, ¿sí?, fue por revelación. Es decir, en el Apocalipsis a Juan le revela lo que va a volver a ser. ¿Verdad? Es decir, nos habla en el Apocalipsis de un caballo blanco, donde hay trompetas, donde hay fuego, donde hay granizo. Luego nos habla de un caballo negro, donde va a haber escasez, donde va a haber hambre, donde va a haber, en fin. Luego nos habla que va a haber un caballo pálido, ¿verdad? Donde va a haber enfermedades, donde va a haber trompetas, donde va a haber langostas, donde va a haber 5 meses de guerra. Y se parece mucho a lo que estamos viviendo. Las langostas son los drones que estamos viendo en tiempo real. Es decir, haga de cuenta que quienes vieron la película Matrix, es más o menos esto. Hay una realidad detrás de otra realidad. Y así como hay una guerra material, hay también una guerra espiritual. Y que a veces se confunde con una guerra religiosa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vamos a decir, estamos viendo cómo hay un lado oscuro que disfruta lo que está haciendo. Vimos cómo disfrutaron mucho que cayera un misil en el edificio de un internado de niñas, de una escuela de niñas. Pudimos ver cómo hacían memes burlándose de los iraníes. Pudimos ver cómo se burlaban de cuando asesinaron a Ali Khamenei, al ayatollah Ali Khamenei. ¿Cuántos memes de burla salieron? De que lo tenían que resucitar para ver cómo a su hijo también lo habían asesinado, según, y que al final no está muerto. ¿Cómo disfrutan de el oscurantismo? ¿Quién lo disfruta? ¿Cómo lo disfruta? Es decir, estamos hablando que hay otra realidad. Y en este sentido, ¿para qué es? Pues está sirviendo y están utilizando todo esto. ¿Para qué? Para distraer, para que a usted le distraigan. ¿De qué me está distrayendo? De que obviamente la gente se ponga en una crisis de estrés, del desánimo, de muchas cosas, y que a veces nosotros, cuando las damos por comunicación, es más bien de pensar de que como seres humanos debemos de ser cada día más humanos. ¿Por qué? Porque yo nada más digo,
¿qué está pasando para que haya gente que esté disfrutando de cómo están destruyendo a otros seres humanos? De cómo hay militares que su propio gobierno los está entregando a la muerte completa de una guerra inútil. ¿Sí? De que estamos viendo que inclusive en la propia Biblia nos habla de que en esta destrucción va a haber una alta contaminación, y lo estamos viendo. Los buques, los misiles, al destruir buques petroleros, están contaminando el mar. Estamos viendo cómo aeronaves que no solamente caen en edificios, sino que caen en el mar, millones y millones de combustible de turbocina se están ahí desperdiciando. Es decir, todavía hay grupos empresariales a nivel mundial que siguen con la idea de desaparecer a 1/3 de la sociedad mundial. ¿Por qué? Porque los recursos ya no son satisfactorios. Y la pandemia fue algo de esto. Si el día de hoy dijéramos, oiga, si hoy fuera el Armagedón, oiga, si estuviéramos en el Armagedón, estaríamos como en la quinta trompeta, pero hay algo, el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, ya se quedó. No hubo arrebatamiento como tal. Es decir, entonces, ¿a quién le sirve? ¿Para quién sirve esta gente que disfruta de la maldad? Y la pregunta es, ¿realmente está con Dios? Porque por eso un día decíamos, Israel seguía siendo la nación santa. Y yo creo que la ciudad sigue siendo nación santa, pero mucha de la gente que vive ahí no está conforme a lo que es, porque realmente está disfrutando de deshacerse de su hermano. Es decir, todavía en el Armagedón se dice que vendrá Abadón, el destructor, que es en la sexta trompeta, que es que vendrá una guerra desde el Éufrates, y que después de esa guerra vendrá un gran terremoto. Y es entonces cuando vendrá el Armagedón. Por eso decimos, creo que esto todavía no sucede, porque en el mismo Apocalipsis nos habla acerca que describe en el siglo I cómo cae fuego del cielo. La pregunta, por eso decíamos, en este planeta, en esta tierra que estamos viviendo y que estamos viendo acontecimientos políticos, territoriales, ojo, económicos, realmente estos actos nos están llevando a ser una mejor sociedad, una mejor humanidad de las religiones, de la actividad humana. Nos estamos llevando bien con nuestros vecinos. Hemos llegado realmente a una congruencia democrática y política de las naciones. Realmente tienen un gran peso hoy nuestros políticos de cada una de las naciones.
¿seguirá realmente viviendo el pensamiento de la derecha, de la izquierda? ¿O vendrá un nuevo orden mundial que más que político podría llegar a ser fundamentalmente religioso, incluyendo con los que no crean? Es por eso que hablamos de estos temas, porque si usted tiene una fe considerable y es usted católico, adventista, testigo de Jehová, mormón, realmente estamos en esos preceptos que verdaderamente están marcados, o solamente estamos obedeciendo porque así lo dice el ministro, el religioso, el sacerdote, ¿cómo le llaman los católicos? La encíclica papal. Y muchas de ellas realmente ni siquiera se acoplan a los tiempos que estamos viviendo. Realmente lo que leemos, lo que creemos, realmente lo ponemos en práctica cuando suceden estos acontecimientos, o solamente hemos adquirido una fe porque me la transmitió mi papá, porque me la dejó mi mamá, pero yo nunca he tenido un encuentro realmente espiritual, religioso. ¿Realmente somos practicantes de lo que creemos? Inclusive no creer. Porque estas profecías que por lo menos desde el punto de vista cristiano, mucha gente no las quiere tocar. Porque los iraníes, si están o no están equivocados, están cumpliendo su palabra que su Dios les está diciendo. Y por lo menos tienen palabra. Pero si nosotros somos y decimos que sí y al final es un no, ¿qué estamos siendo? Y si los iraníes se equivocaron, vendrán consecuencias materiales, económicas y también espirituales. Pero esto es también una gran lección para cada uno de nosotros. Por eso la pregunta es, ¿estamos preparados como planeta Tierra para una situación así, de esto que se llama Armagedón? Es algo muy interesante. Es para la reflexión, es para comentarlo, es para reflexionarlo sin llegar a los fanatismos. Porque realmente en los fanatismos vamos a llegar solamente a tener una sola radicalización, que es, sencillamente es, no me interesa. Pero vivimos con más gente, pero vivimos con más sociedad, de creencia y de no creencia, de que creen las políticas y en las democracias, igual de gente que no cree en las democracias. Pero sí, los desastres y las guerras no son democráticas, son parejas. Y de las consecuencias son por nuestros actos. Y lo que hoy hemos hablado es de un carácter y un tanto político y religioso social. Y esto no es la primera vez que sucede. Hay que tomar en cuenta que esto
sucedió en 1973, en 1976. Lo vimos con líderes religiosos. ¿Se acuerda usted de Jim Jones, que les prometió la vida eterna y se los llevó a las islas de Guyana, y ahí fallecieron un sinnúmero de norteamericanos fanáticos por distraer, por conllevar, por hacer, por invadir y por N y X y Y y Z? Esto que hoy le hemos traído es sencillamente, es algo pequeño para que usted y yo investiguemos si esto realmente lo utilizaron, estos fragmentos de la Biblia, para crear una angustia política, económica y social a nivel de todo el planeta, y que solamente unos cuantos y algunos privilegiados se lleven y se estén hinchando de dinero a partir de la muerte de mucha gente inocente. Yo espero que le haya gustado el día de hoy en este programa que hicimos, un programa especial hablando del Armagedón, y créame, con todo el respeto de todas las creencias, porque creemos que al final de todo, todos somos hermanos y todos debemos de apoyarnos y todos debemos de buscar del amor de ser una verdadera y fidedigna y legítima sociedad. Y que esperemos que esto vaya terminando. Yo espero, suscríbase para que usted vea y escuche de estos temas de gran interés. Nos vemos en la próxima, y gracias de veras por todos sus comentarios, por compartir y dejar su like, y yo espero que todo esto sirva para el bien de todos como humanidad. Hasta la próxima.